Hola, ¿cómo están? Vamos con este video de derivadas parciales. Vamos a aplicar nuestro software Máxima y vamos a concentrarnos en el video en la parte operativa, pues en la parte de cómo calcular. Lo que vamos a aprender hoy es a calcular las derivadas parciales. Y la buena noticia es que si ustedes ya saben derivar, ya están listos, pues ya no hay mucho que pensar. Si saben derivar, saben calcular derivadas parciales. Vamos a ver por qué. Vamos a considerar en esta parte del curso funciones de varias variables. Este símbolo R2 significa que estamos tomando este 2 acá, una función que depende tanto de X como de la variable Y. Es una función que ustedes la pueden pensar que está definida sobre todo el plano y a cada punto del plano le asocia un número real que está acá. Eso ya lo vimos en la parte de funciones de varias variables, que es el primer video de esta serie de cálculo de varias variables. Entonces, lo que vamos a hacer, si yo quiero derivar esta función, bueno, no se tiene que preguntar derivar respecto a X, derivar respecto a Y. Vamos a suponer que queremos derivar respecto a X. La regla es muy sencilla. Ustedes van a fijar Y como si Y fuera una constante y después derivan la función como aprendieron a derivar en la primera parte de nuestro curso. Entonces aplican sus reglas usuales de derivación, su regla del producto, regla del cociente, regla de la cadena, etc. Este proceso lo vamos a llamar la derivación parcial de f respecto a x, porque estamos fijando la variable y. Si lo hubiéramos hecho al revés, si congelamos ahora la variable x y derivamos respecto a y, se obtiene la derivada parcial de f respecto a y. En ese caso, fíjense que sencillamente es la misma cosa, es simétrica la cuestión. Lo que estamos haciendo es pensar que si yo derivo respecto a y, ahora el que queda constante es x y ustedes derivan usando sus reglas de derivación la función respecto a la variable y. Bueno, eso tiene una definición. Vamos a ser un poco formales. La definición está acá, que fíjense que es la misma definición de la derivada. Si ustedes se fijan, esta definición que está acá es la derivada. Lo que pasa es que aparece el y, pero el y, como estoy derivando respecto a x, fíjense que lo que se incrementa es sencillamente la variable x. El y se queda fijo aquí y aquí, no lo movemos y se divide, por supuesto, por delta x, que es el incremento, y se toma el límite para hacer la derivada. La derivada, acuérdense que es un límite, el cambio instantáneo o la razón de cambio instantánea. Tomamos el límite cuando delta x tiende a 0. Entonces, la misma cosa aplica si tenemos una función de 3, que aparezca x, y, z, o incluso más variables. Cuando les digan derivar respecto a tal variable, ustedes se imaginen que todas las demás variables quedan fijas y solamente se deriva respecto a la que le están indicando. Vamos a ver, siempre es mejor los ejemplos, ¿verdad? Entonces, hallar la derivada parcial de f respecto a y de la función f de xy igual a la exponencial de x cuadrado menos y cuadrado. Muy bien, como me están pidiendo la derivada respecto a y, bueno, entonces lo que vamos a hacer nosotros es derivamos esta cosa respecto a y. La derivada de la exponencial es ella misma, eso lo aprendimos. Y hay que multiplicar el resultado por la derivada interna. La derivada interna es la derivada de x cuadrado menos y cuadrado, pero la derivada respecto a y. Entonces x cuadrado es una constante, eso me queda 0 cuando lo derivo, y la derivada de menos y cuadrado es menos 2y. Este y, menos 2y debería estar abajo, me quedó montado arriba, discúlpenme, debería estar multiplicando a esto que se vea multiplicando, pareciera que estuviera multiplicando a la potencia, no, está multiplicando a todo esto. Entonces dejo el ejercicio, háganlo. ¿Cómo se calcula la derivada parcial de f respecto a x? Es muy sencillo, es similar a lo que acabamos de hacer, pero háganlo para comenzar a calentar con esto de las derivadas. Máxima siempre es útil y por eso lo usamos, pues podemos chequear que lo que obtuvimos está bien. Entonces fíjense que el comando es diff, igualito que cuando era la derivada. Aquí colocan su función, que es la función exponencial de x cuadrado menos y cuadrado. Ponen su coma y ahora aquí es importante, estamos derivando respecto a y, colocar y. Pudimos haber colocado también x, pero queremos revisar lo que hicimos arriba.
y tenemos que colocar y. Punto y coma, le dan su mayúscula y enter y el programa les devuelve esto que está acá, que es el menos 2y multiplicado por e a la x cuadrada menos y cuadrado, que es el resultado que dijimos que íbamos a obtener arriba. Entonces, fíjense que lo importante del comando es que tenemos que indicarle qué variable, con respecto a cuál variable estamos derivando. Y nos da la derivada parcial, o sea que máxima trabaja perfecto con derivadas y derivadas parciales también. Entonces aquí le pongo un pequeño ejercicio, experimente con su programa y vea la salida si cambiamos en este comando. Háganlo ustedes en su celular o en la computadora. ¿Qué pasa si ponemos Z? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué se obtiene? ¿Tiene sentido lo que obtuvieron? Bueno, háganlo. Si quieren, pausen el video y pongan una Z aquí en el comando y vean a ver qué es lo que les da. Otro ejercicio aquí muy sencillito, sea f de xy igual a x más x elevado a la x cuadrado menos y, hallar las dos parciales. Parcial de f respecto a x, parcial de f respecto a y. Si derivamos respecto a x, estamos pensando que y está fija. Entonces la derivada de x es 1, ¿verdad? Y la derivada de esto, bueno, esto es una función exponencial, es ella misma, lo que está acá, pero tenemos que multiplicar por la función de la derivada de la función interna, que en este caso es x cuadrado menos y. Si yo derivo esto, me queda 2x. Entonces, porque el y está restando y es una constante, cuando lo derivamos, muere. Si ahora hacemos la derivada respecto a y, bueno, el x está acá sumando, pero es una constante. Si yo derivo una constante, me da 0. Estamos derivando respecto a y. Y ahorita tenemos que derivar esto que está acá. De nuevo, la derivada de una exponencial es ella misma y hay que multiplicar por la derivada de la función interna, que es x cuadrado menos y. La derivada de la función interna respecto a y. El x cuadrado muere y la derivada de menos y es menos 1 y me queda esto que está acá. Aquí les pongo un ejercicio muy sencillo del mismo tipo de lo que estamos haciendo. Dada esta función, calculen ustedes la derivada parcial de g respecto a x y la derivada parcial de g respecto a y. Si quieren pueden pausar el video, hacen el cálculo y después siguen o lo hacen después que terminen de ver el video, como ustedes prefieran. Ok, entonces, ¿cuáles son las reglas básicas de derivación? Bueno, las reglas básicas de derivación son las mismas que ya aprendimos, porque ya acabamos de ver que la derivada parcial se comporta exactamente igual que la derivada usual. Lo único que hay más, la función es como más compleja, aparecen más cosas, la función depende de varios parámetros, pero las reglas tienen que ser las mismas. Entonces vale, por supuesto, que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Aquí yo puse esta notación, disculpen, antes de seguir aquí. La notación esta es muy usual y vamos a ponerla para que ustedes se familiaricen. Si la ven en el libro o en algún otro lado, en algún otro texto, esto es igual. Esto es la parcial de f respecto a x. Se pone el x aquí como un subíndice para indicar que vamos a derivar la función f respecto a la variable que está acá. Entonces, si yo derivo una suma de funciones respecto a x, entonces la derivada parcial de la suma es la suma de las derivadas parciales. Aquí debería haber un x aquí abajo también acompañando el g. Después la derivada parcial respecto a x de un producto aplica la misma regla del producto. Derivo parcialmente f, no derivo g, lo multiplico y después en el otro lado derivo es la g y la multiplico por la f sin derivar. La regla usual del producto. Y aquí, por supuesto, no se deberían sorprender ninguno. Vale la regla del cociente. Entonces, la derivada parcial de x respecto a x del cociente f entre g me queda parcial de x por f por g menos, acuérdense que en la regla del cociente va un menos acá, la f sin derivar multiplicada por la parcial de g respecto a x, todo dividido por g cuadrado. Esa es la famosa regla del cociente. Entonces, fíjense, todas las reglas son las mismas reglas que ya aprendimos. Entonces, no debería haber ningún problema para derivar si sabemos derivar usualmente. Bueno, aquí yo puse eso como un teorema. A veces en el libro también son formales, dicen teorema. Bueno, este es el teorema que dice que las reglas esas valen, o sea, pero ya
Ya a nosotros lo que nos interesa ahorita es que ustedes apliquen las reglas que conocen. Están mis perras que siempre intervienen en los videos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que se los dejo como ejercicio. Igualito que antes, pausen el video. Aquí tienen una función que depende tanto de X, de la variable Y y de la variable Z. Entonces, una función de 3 variables y les mando a calcular su derivada parcial respecto a Z. Es muy sencillo, de lo más fácil de lo que hemos hecho ahorita, de los ejercicios, pero háganlo como un ejercicio. Lo que estamos tratando es de fijar las ideas y que ustedes entiendan cómo es este proceso de derivación parcial. Ajá, ahora fíjense, vamos a hablar un poco de las derivadas de orden superior. Supongamos que tenemos una función de 3 variables, f, x, y, z. Fíjense, aparecen aquí las 3 variables, x por y más la exponencial de z menos y cuadrado más x cuadrado más y a la cuarta. Entonces, ¿cómo entendemos esta notación? Esta notación es la notación de una derivada de orden superior. Fíjense que aquí aparece un 2 y abajo en el denominador aparece el producto de parcial de z, parcial respecto a x. Entonces, esto se tiene que entender así. Es como que si ustedes primero derivan la parcial de f respecto a x y a lo que les dé este resultado le van a aplicar la parcial de g respecto a z. Eso es lo que estamos escribiendo aquí en esta notación. Entonces vamos a calcularlo. Si yo derivo la parcial de f respecto a x, bueno, aquí me queda y, ¿verdad? Aquí no aparece ningún x, esto es como una constante, entonces su derivada es 0. La derivada de esto es 2x y la derivada de y a la cuarta, como estoy derivando respecto a x, es 0. Entonces me queda y más 2x. Y ahora vamos a derivar eso respecto a z. Bueno, como la variable z no aparece porque murió aquí la única z que aparecía cuando tomé la derivada parcial de f respecto a x, entonces, bueno, al derivar esto, todo es una constante y la derivada de las constantes son 0. Entonces es importante saber que esta regla que tenemos acá, que la derivada parcial no depende de esta derivada segunda, se llama derivada de orden 2 o derivada segunda, no depende del orden en que yo la haga. Uno se pudo haber preguntado, bueno, ¿qué pasa si yo tomo primero la derivada de f respecto a z y el resultado lo hago después respecto a x? Bueno, vamos a chequearlo. Si yo hubiera derivado respecto a z, esto muere también porque no son constantes y me quedaría sencillamente la exponencial de z menos y cuadrado, porque la derivada interna en este caso es la derivada de z, que es 1. Entonces lo que me quedaría es esta cosa que está acá y después lo tendría que derivar respecto a x. Y como no tengo ninguna x acá, me queda 0 la derivada. Entonces, que es precisamente lo que nos dio antes. Entonces, el orden de derivación no importa. Y eso es importante saberlo. Porque muchas veces uno busca el orden más sencillo. Por ejemplo, si hay una variable que aparece poco y yo tengo que derivar en una derivada de orden superior respecto a esa variable en algún momento, bueno, yo comienzo derivando respecto a esa variable. No me importa que sea la última. Yo empiezo derivando y así se simplifica la expresión. Entonces, estén pendientes de eso cuando tengan que hacer cálculos, porque si el cálculo es complicado, esta regla de que la derivada no depende del orden es útil en muchos casos. Muy bien. Disculpen lo de la perra, pero bueno. Pelea con otra perra. Aquí tenemos este resumen. Esta es la definición de la derivada parcial de f respecto a x. Es este límite que está acá, como ya lo explicamos antes. Fíjense que la variable y no cambia y solamente incrementamos la variable x y hacemos como la derivada por definición. Esa es la derivada parcial respecto a x. Si fuera sido respecto a y, hubiéramos puesto acá el x fijo y el y más delta y, y después abajo dividiríamos por delta y, que es el cambio en la variable y. Entonces no es ninguna cosa complicada, es la misma definición, pero sencillamente que uno congela las otras variables. Valen las reglas del producto, del cociente y la regla de la suma. Por supuesto, vale la regla que si yo tengo una constante, la constante multiplicando la f queda igual. Y las derivadas de orden superior, acuérdense de lo que significa. Si yo pongo parcial aquí a la k de f y abajo pongo parcial x a la j
y la parcial de y a la i, lo que significa que yo tengo que tomar de la f y veces la derivada parcial respecto a i, y después tomar j veces la derivada parcial de f respecto a x. Y eso se puede cambiar el orden como uno quiera. Está escrito de esta manera, que uno comenzaría con las derivadas de f respecto a y. Acuérdense que hay que tomar y veces esa derivada, pero uno lo puede hacer en el orden contrario dependiendo de cuál sea el orden conveniente. Aquí les dejo un ejercicio adicional, que es que investiguen con el software Máxima cómo calcular estas derivadas de orden superior. Aprendimos cómo hacer las parciales, ¿verdad? Pero cómo se hace una derivada si tienen que derivar varias veces respecto a x, respecto a y, usando el software Máxima. Investiguen con eso y úsenlo para chequear su trabajo con los ejercicios del texto. Bueno, espero que haya quedado esto claro. Cualquier duda, yo prefiero que me pongan las dudas en los videos. Si tienen alguna pregunta, por favor pónganla debajo del video, que así me entero yo de cuál es la duda rápidamente, porque me llega una notificación de mi canal. Hasta entonces, nos vemos pronto. Hasta una nueva oportunidad.